Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. En el último año y medio, Israel ha lanzado 202 ataques contra objetivos militares iraníes y del grupo libanés chií Hezbollah en Siria. Siria afirma haber interceptado 5 misiles israelíes dirigidos contra infraestructuras de misiles iraníes de largo alcance. España duplicará de 1 a 2 millones de euros su contribución a la UNRWA. Israel a las puertas del 5.779, 8,9 millones de habitantes, el 89% satisfechos. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos, como siempre, después con la agenda cultural. Ahora hablamos de los 202 ataques que en el último año y medio Israel ha lanzado contra objetivos militares iraníes y del grupo libanés chií Hezbollah en Siria. Así lo revelan fuentes militares israelíes, confirmando las 2 líneas rojas respecto al país vecino: no permitir que Irán se afiance militarmente en territorio sirio, convirtiéndolo en una plataforma contra Israel, en especial cerca de la frontera, y frustrar el envío de arsenal sofisticado y preciso a Hezbollah. La inteligencia israelí sigue de cerca los intentos de Irán de introducir fuerzas terrestres y aéreas, construcción de bases y el envío de misiles a Siria. En el balance de su actividad militar desde 2017 en territorio sirio, el ejército israelí ha detallado el uso de 800 misiles y proyectiles de mortero, pero mantiene silencio absoluto sobre las informaciones en torno a varias explosiones este martes por la tarde en la provincia de Hama. En cuanto a Gaza, según Israel pronostica a día de hoy una nueva escalada con Hamás, es más probable que un acuerdo de tregua duradera. Bueno, este ha sido un informe que se publica o se da a conocer un día de esos en los cuales se produce un ataque sin que lo reivindique Israel, pero que Siria sí atribuye a Israel, justamente sobre posiciones de Hezbollah o de Irán en territorio sirio. Luego hablaremos de esto en la segunda noticia. Lo que tenemos es un balance que en año y medio pues han sido 202 ataques con el uso de 600 misiles. Esto en otros, en otros escenarios constituye casi una pequeña guerra, pero estos son operaciones puntuales, aunque reiteradas, justamente para frenar la operación continua de abastecimiento de armas iraníes a grupos como Hezbollah y la entrada de Irán y su Guardia Republicana como fuerza militar emergente y de sustitución del ejército sirio del presidente Bashar al-Assad, que tras 7 años de guerra civil pues se ha desgastado muchísimo y necesita una renovación inminente. Y esto es justamente lo que Israel combate y que nos ha venido muy bien para resumir los 2 puntos, las 2 líneas rojas que suponen los ataques de Israel. Cuando Irán pretende afianzarse militarmente, y segundo, cuando llega a arsenal sofisticado y preciso a Hezbollah, porque ya Hezbollah tiene, como dijimos, de 100 a 150.000 cohetes, misiles y morteros de todo tipo, pero lo que ahora trata de evitar es que le entre material sofisticado de última generación, de mayor alcance, etcétera, etcétera. Estas son las 2 líneas rojas con las que trabaja el ejército de Israel y para lo cual supuestamente despliega ataques como el de la próxima noticia. Según la televisión estatal siria, las baterías defensivas de ese país han interceptado 5 misiles israelíes cerca de Hama que, según otros observadores, iban dirigidos contra infraestructuras iraníes relacionadas con la fabricación de misiles de largo alcance. Israel no ha confirmado ni desmentido, mientras que Rusia ha condenado el ataque, que dejó un muerto y 4 heridos, aduciendo que la aviación de Israel no golpeó las posiciones de la guerrilla chií libanesa de Hezbollah, sino a civiles sirios. Sí, aquí siempre es difícil entender exactamente qué es lo que pasa a partir de las noticias que en este caso, sí, como Israel no las confirma ni las desmiente, pues solamente podemos obtener la información de fuentes
como la televisión estatal siria, que es de muy poco fiar. Porque ellos dicen primero que las baterías defensivas han interceptado 5 misiles. Si interceptaron 5 misiles, entonces, ¿por qué acusan a Israel de haber causado muertos y civiles? Porque si fueron interceptados, quiere decir que o que lo que cuentan de los civiles muertos y de todo esto es mentira, porque si los interceptaron no llegaron a golpear en tierra, o que el ataque fue de mucha mayor escala, del que no informan. Por ejemplo, que hayan sido 50 misiles, de los cuales ellos interceptaron 5. No sabemos, no podemos suponer, porque hasta que el año que viene o cuando quiera el portavoz del ejército de Israel haga recuento nuevamente y nos ponga al día sobre si este ataque lo han realizado ellos, sobre qué objetivos y qué es lo que se alcanzó y lo que no. A mí me cuesta muchísimo creer que Israel haya mandado solamente 5 misiles y que los 5 hayan sido interceptados por Siria. Y que justo con tan mala suerte que interceptados los misiles, pues se hayan muerto una persona y 4 heridos y que todos sean civiles. Así que también puede ser, porque estamos en el plano hipotético, que la metralla después de la interceptación de los misiles, que eso no se puede atribuir a los propios misiles, sino a los que los interceptaron, pues fuera la causa de haber, digamos, afectado a los civiles sirios. Es decir, que las propias defensas antiaéreas sirias pues hayan efectuado una interceptación sobre un territorio habitado, y la verdad es que es muy difícil comentar una noticia así porque puede ser cualquier cosa. Lo que sí tiene toda la pinta de ser otra operación de Tzal, otra operación del ejército israelí, y siendo esto en la región de Hama, pues tampoco sabemos si allí había una base iraní o se estaba atacando un convoy o un abastecimiento de armas sofisticadas para Hezbollah, un elemento o un punto del cual también hablamos ayer cuando dijimos que el Irán estaba utilizando aviones comerciales de una aerolínea para transportar componentes de fabricación de misiles de largo alcance en territorio sirio. También puede ser que estos misiles estuvieran dirigidos a interceptar este tipo de vuelos. Algún día lo sabremos, pero no hoy. Hablamos ahora del Consejo de Ministros español, que aprobará este viernes un aumento de la contribución española a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, con lo que la aportación para 2018 pasará de 1 a 2 millones de euros, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, junto a su colega palestino, Riad al-Malki. Borrell ha dicho ser consciente de que el aumento de la aportación española no podrá paliar la decisión de Estados Unidos de retirar la suya, que ascendía a 60 millones de euros, pero ha confiado en que el anuncio español vaya seguido de otro en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU de finales de septiembre, donde habrá una reunión específica sobre este asunto a petición de Jordania. Desde el año 2000, la contribución española a la UNRWA suma 127 millones de euros y en 2017 la ayuda española total a Palestina fue de 12 millones, sin contar lo canalizado a través de algunos instrumentos europeos. Al-Malki ha invitado a Borrell a visitarle en Ramallah y también han hablado del reconocimiento de Palestina como Estado, algo que lleva tiempo reclamando el gobierno de Abbas y ha pedido el Congreso de los Diputados, pero Borrell ha insistido en que debe hacerse de forma coordinada en el marco de la Unión Europea. Sí, ustedes han escuchado estos días pasados que Trump, digamos que le ha quitado la careta a la UNRWA, algo que hemos denunciado en tantísimas ocasiones aquí en Radio Sefarad, que es una organización de Naciones Unidas que lo que pretende, o por lo menos eso es lo que ha demostrado en 70 años, es eternizar la situación de los refugiados palestinos. Es una agencia solo para refugiados palestinos, cuando todos los otros refugiados del mundo pues tienen cabida en ACNUR. Lo que dijo el presidente Trump no era que iban a dejar desabastecidos a los
palestinos, a la gente de Palestina, sino que iban a dejar de aportar según la política de distribución y organización que tiene la UNRWA, ¿vale? Ahora, como estaba de visita justamente el colega, fíjate, porque la noticia habla del colega palestino del ministro de Asuntos Exteriores, pero luego al final se habla de que hay presión para el reconocimiento de Palestina como Estado. Entonces, no se puede llamar colega palestino a Riyad al-Malki cuando puede ser ministro, pero no de un Estado. No es lo mismo que diría Alejandro Sanz en aquella canción. No se pueden poner al mismo nivel, pero España, ahora bajo gobierno socialista, va a volver a este tipo de prácticas que reivindican esta fórmula de corrección diplomática, pero que es una mentira de la realidad. No estamos hablando de un colega, de un par o un homólogo, porque uno, el Josep Borrell, es ministro de un Estado y el otro de una autonomía. Es como si en Francia recibieran al encargado de Relaciones Exteriores de la Generalitat como si fueran un ministro de Relaciones Exteriores y así lo calificara la prensa, ¿no? Bueno, fíjate los números. Aquí hay otro número que a mí me resulta un poco, que me chilla un poco. Dice que han aumentado la aportación española, aunque saben que no va a poder paliar la decisión de Estados Unidos de retirar la suya, que ascendía a 60 millones de euros. Pues por lo que tengo entendido, no son 60 millones de euros al año, son 300 millones de euros al año. Es una cifra bastante más amplia, 5 veces mayor. Lo que pasa que Estados Unidos dijo cuando pagó en enero la última cuota a cuenta que eran 60 millones, que dijeron que esa iba a ser la última. Eso no es que es los 300 millones. Entonces, esto de que España ahora en vez de pagar 1 millón va a dar 2 millones, no solamente que no contribuye a paliar los 60, sino que está muy lejos de contribuir a paliar los 300. La pregunta mía es la siguiente. Durante estos años, desde el año 2000, la contribución española son 127 millones de euros a UNRWA solamente, porque no estamos hablando del gobierno palestino, para eso se destina otra partida. Por ejemplo, el año pasado, 12 millones de euros para el gobierno palestino. 127 millones desde el año 2000, es decir, que también han sido entre 1 o 2 millones, 10 millones por año casi. 8 millones por año en 17 años, 18 años, 120 y pico, pues este dinero ha salido para la UNRWA y uno se pregunta, vamos a ver, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que pasa con la UNRWA? ¿Por qué no se explica y por qué no se presenta en ningún foro internacional los libros de estudio publicados por UNRWA para los alumnos en la zona de Gaza? ¿Por qué tienen miedo de hacerlo? Porque hay un informe que dice que son libros totalmente racistas que incitan al odio y que llaman a la matanza de judíos. Yo creo que, aparte, una cosa más, ¿no? Aparte de estos cifras desde el año 2000 o el año pasado, ahora mismo el gobierno actual, que gobierna en tan escueta minoría, tiene problemas con todos sus proyectos porque ha votado unos presupuestos que no son los que desea, pero son los que hay. Y digo yo, para esto, para sacar de 1 millón otro millón, sí hay. Y para dárselo a UNRWA. Esa es la prioridad del Estado español. Ese es el problema que acucia a los españoles en este momento. O sea, para eso han encontrado 1 millón de euros para paliar eso. Yo, parafraseando a la ministra de Trabajo de este nuevo gobierno, que me van a perdonar que todavía no he incorporado su nombre, pero sí que hace una semana, cuando se dio a conocer que se había publicado en el Boletín Oficial del Estado que se había creado un sindicato de prostitutas a su espalda, dijo: nos han metido un gol por la escuadra. Pues yo creo que Borrell podría hacer suyas también esas palabras, porque le han metido otro gol por la escuadra y mañana viernes
pues, o pasado cuando sea la reunión de ministros, pues ese gol por la escuadra, pues lo pagaremos todos. Usted, yo y todos aquellos que pagamos algún impuesto o compramos algo en España, porque el IVA también es un impuesto. La Oficina Central de Estadística reveló en vísperas del Año Nuevo Judío 5.779 que Israel cuenta con aproximadamente 8.907.000 habitantes, de los cuales el 74,4%, 6.625.300, son judíos, el 20,9%, 1.864.000 árabes y otras minorías conforman el 4,9% restante. En poco tiempo, el número de habitantes llegará a los 9 millones y se estima que en 2024 pasará los 10 millones de personas. La expectativa de vida sigue subiendo. Para los hombres es de 80,7 años, igual que el año pasado, y 84,6 para las mujeres, en comparación con 84,2 el año anterior. Con respecto a la religiosidad, el 44,3% se define a sí mismo como secular o no religioso, el 21,4% como tradicionalista no tan religioso, el 12,3% tradicionalista religioso, el 11,5% como religioso y el 10,2% como ultraortodoxo o jaredí. Lo más llamativo de la encuesta seguramente es que el 89% de los habitantes está satisfecho o muy satisfecho con su vida, en tanto que el 6% se siente a menudo solo, cerca de 340.000 personas. El fenómeno de satisfacción con la vida, que se repite de año a año, no puede vincularse directamente al contexto económico debido a que el 37% de los israelíes, 2 millones de personas, confiesa que no está satisfecho con su situación financiera y que el 31% tiene dificultades para pagar los gastos de fin de mes. El alto nivel de satisfacción, al igual que la alta tasa de fertilidad, reflejarían de alguna manera un sorprendente grado de optimismo, un fenómeno inesperado para un país situado en una región hostil y que no está exento de conflictos internos. Sí, voy a hacer un resumen bastante simplificador, ¿no? Población israelí está a punto de alcanzar los 9 millones, de los cuales 3/4 partes son judíos, 20% árabes y el 5% restante cristianos y otras etnias, ¿vale? 75% de judíos, 20% de árabes, es una minoría muy importante, ¿vale? Y son proporciones muy parecidas a las de años anteriores. En eso parece que no hay variación, tampoco en la expectativa de vida, etcétera, etcétera. Un dato que sí resulta importante, aunque no varía de año en año, pero sí que para la mayoría de la gente que no tiene un contacto muy habitual con Israel, quizá les llame la atención que el 45%, es decir, casi la mitad del país, son seculares, es decir, laicos, ateos, ¿vale? Mucha gente se piensa que en Israel todo el mundo va con vestido de religioso y que está pegado al muro de los lamentos. Pues no, hay un 45% de personas que no rezan. Otro 21,4%, es decir, más o menos un poco más del 20%, que son tradicionalistas, es decir, que no son religiosos, pero en las fiestas, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Pesach, festejan, e incluso puede ser que vayan a la sinagoga, ¿no? Y el otro... hay otro 12% de tradicionalista religioso, y después ya los religiosos son un 22 más o menos por ciento. Esta sí que es una cifra que está creciendo, porque a principios de, digamos, de la creación del Estado, el porcentaje de religiosos no superaba el 10%, y esto se ha venido incrementando porque justamente los partidos religiosos han sabido invertir los recursos que obtenían de los gobiernos que apoyaban para crecer en número y convertirse en una fuerza política muy importante, con lo cual pues hoy en día han conseguido que el 22% de la población se defina como tal. Y lo más llamativo del resumen es cómo se hace para que en un país casi el 90% de la gente diga que está satisfecha, que de alguna manera decir que es feliz.
Y estamos hablando de un país que vive acuciado por guerras, terrorismo, amenazas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en ese país no solamente la gente se siente más satisfecha, porque uno puede decir, bueno, la situación económica va, España va bien, decía Aznar. Bueno, Israel va bien económicamente, pero no, porque el 31% dice que económicamente no está satisfecho, pero está satisfecho con la vida que tienen y el país donde están viviendo, ¿no? Y eso llama mucho la atención porque no solamente, como decimos, tienen ese grado de optimismo, sino que también tienen una alta tasa de fertilidad, no solamente en los sectores tan tradicionalistas como puede ser el mundo árabe o el sector de los judíos ortodoxos que no toman ninguna medida de control de la natalidad, pero sí, en la población general, incluso en la población laica, la cantidad de hijos que se tienen en las familias supera de largo al concepto de familia en España, por ejemplo, donde es mucho más habitual que una familia, digamos, heterosexual tenga un hijo a 2 hijos como mucho, ¿no? De promedio, habrá familias con 15 hijos, pero como promedio. En Israel es mucho más habitual que sea entre 2 y 3, con lo cual indica que la gente, bueno, tiene más optimismo y dicen, pues, de alguna manera vamos a salir adelante. Y eso choca mucho con la imagen que de Israel se tiene o tenemos fuera de los que viven allí. Bien, pues con estos datos cerramos la primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora tras una pausa con la agenda cultural. Entramos ya en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Cuéntanos, ¿con qué comenzamos? Comenzamos hablándoles del Partido Laborista del Reino Unido, que ha acordado aceptar la definición completa de antisemitismo, propuesta por una organización judía internacional después de que la negativa a hacerlo derivara en una polémica que se ha alargado durante meses, como les hemos venido contando aquí en Radio Sefarad. El Comité Ejecutivo Nacional decidió que el partido acepte esta definición completa de antisemitismo que propone la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, en un intento de zanjar la controversia y las acusaciones de antisemitismo a las que se ha enfrentado la formación, no solo por parte de entidades judías británicas, sino por diversas organizaciones alrededor del mundo. La definición propuesta por esa organización con sede en Berlín afirma que el antisemitismo es una determinada percepción de los judíos que puede ser expresada como odio hacia los judíos y desglosa una serie de ejemplos. Precisamente el debate se inició cuando el líder laborista Jeremy Corbyn, ya saben, que ha estado... sí, hablábamos además de él también aquí ayer en las noticias. Exacto, que ha estado protagonizando diferentes actos. Se le veía aparecer en un vídeo que, bueno, fue después difundido, ¿no? Rayando el antisemitismo, sino rozándolo más allá del roce. Bueno, es defensor de la causa palestina, eso no debería hacerle entrar en cuestiones antisemitas, ¿no? Pero bueno, él, como les decimos, Jeremy Corbyn, indicó que no aceptaba la totalidad de los ejemplos, esos 11 que están dentro de la definición en el Código de Conducta del Laborismo, porque restringirían, según él, las críticas a Israel. Finalmente, el partido ha decidido aceptar, como les decimos, la definición completa, aunque matizó que esto en ningún caso menoscabará la libertad de expresión sobre Israel o sobre los derechos de los palestinos. Bueno, pues nos felicitamos por esta adopción de la definición completa por parte del Partido Laborista del Reino Unido de lo que es antisemitismo y esperamos no tener que referirnos más a este asunto en próximos informativos. Bueno, pues con esta definición de antisemitismo por parte del gobierno británico comenzamos la agenda cultural y ahora continuamos. Sí, solo una cosa antes que se me ha olvidado comentarles, que Corbyn se supone que ha pedido disculpas por el malestar causado a la comunidad judía y
considera que sacar el antisemitismo del partido para bien y trabajar con la comunidad judía son prioridades vitales. Lamento la herida, ha dicho que se ha causado a mucha gente judía. Hemos sido muy lentos a la hora de procesar casos disciplinarios, en su mayoría por abusos antisemitas a través de la red por parte de miembros del partido. O sea que le han llamado al orden a Corbyn dentro de su partido y, como decimos, nos felicitamos por esto y por la adopción de la definición. Y como bien dices, ahora seguimos sí, continuamos en la agenda cultural refiriéndonos a la 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía, que todavía sigue protagonizando nuestra agenda. En este caso viajamos a Sagunto, porque este viernes 7 de septiembre tendrá lugar la conferencia exposición sobre la candidatura de Sagunto a la red de juderías, una conferencia de Antoni Gómez que tendrá lugar en la Casa dels Berenguer a las 7 de la tarde. A continuación, a las 7:30, el ponente será Manuel Ruzafa con la conferencia Las minorías religiosas en época medieval, judíos y mudéjares del Reino de Valencia desde los siglos XII al XV. El sábado 8 se ha programado una ruta nocturna por la judería a partir de las 10:30 de la noche, que terminará con un concierto de José Guerola y la clausura de las jornadas. Este evento también se producirá en la Casa dels Berenguers a las 12:30 de la noche. Comentarles que el alcalde de Sagunto, Quico Fernández, ha hablado del problema que representa la candidatura de Sagunto porque, conseguir la integración de la red de juderías, porque hay muchas candidaturas, pero asegura que están convencidos de que su judería es una de las más importantes de España por méritos propios y queremos, dice, que tenga, por lo tanto, el correspondiente prestigio internacional, puesto que la red de juderías forma parte de un itinerario cultural del Consejo de Europa. Así que no sabemos si finalmente la red aceptará la candidatura de Sagunto, pero queríamos comentarles qué están haciendo en torno a esa 19ª jornada de la cultura judía en Europa. Ya hicimos lo mismo con Jaén, ya les adelantamos algunas de las actividades, pero hoy nos fijamos en una charla contando historias, leyendas y tradiciones de la judería de Jaén, que correrá a cargo de Rafael Cámara, presidente de Juventa de Tarbut, Jaén. Será este jueves 6 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura. Muy bien. Pues nada, cuando esté o no Sagunto dentro de la red de juderías o no, se lo comunicaremos también. Sí, igual sucede con Lorca, por ejemplo, o sea que seguiremos atentos a esas nuevas incorporaciones. Perfecto, Raquel. Pues no sé si tenemos algo más para cerrar. Aquí terminamos. Muy bien, pues así lo hacemos y mañana estaremos con todos ustedes de nuevo aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.